Capítulo 5. La entidad y el más allá. Matilda O'Donnell McElroy sintió el frío penetrante del desierto incluso bajo el calor abrasador del sol. Estaba en una de las tiendas alejadas del campamento principal, bajo vigilancia constante. Había sido relegada, prácticamente prisionera en un lugar que antes era su campo de trabajo. Los soldados la miraban con sospecha cada vez que se movía o decía algo, y los murmullos acerca de su estado mental circulaban entre ellos como serpientes venenosas. El capitán Summers había hecho todo lo posible para que su situación pareciera un descanso necesario, pero Matilda sabía la verdad. Estaban convencidos de que había perdido el control, de que ya no era confiable. La consideraron un riesgo. Pero lo que más la perturbaba no era el confinamiento, ni siquiera la desconfianza de sus compañeros. Era la criatura. Su presencia en la mente de Matilda se había vuelto más constante, más invasiva, como una sombra que nunca la abandonaba. Incluso ahora, mientras se sentaba sola en la tienda, podía sentir la leve presión en su mente, esa sensación de ser observada desde algún lugar fuera de su propio cuerpo. Estamos conectados. La voz resonó una vez más, suave pero firme, como el susurro de una brisa lejana. Matilda cerró los ojos, tratando de ignorarla, pero era inútil. Desde el primer momento en que la entidad había entrado en su mente, no había habido forma de escapar. Estás empezando a entender, Matilda. Nosotros siempre hemos estado aquí. Controlamos más de lo que puedes imaginar. Las palabras de la entidad tenían un peso que iba más allá de la mera comunicación. No era solo información, era una forma de influencia, una presión mental que Matilda apenas podía resistir. Sentía que, con cada palabra, su propia voluntad se debilitaba, su capacidad de pensar de manera independiente se desmoronaba. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que si dejaba que el miedo la dominara, todo acabaría. Tenía que mantenerse fuerte, tenía que entender lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Desde que la habían apartado de la criatura, las visiones habían continuado, pero ahora eran diferentes. Ya no eran simples imágenes de mundos distantes o seres antiguos. Ahora veía algo más cercano. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la criatura, pero no de la manera en que lo había visto en la tienda. En sus visiones, el ser estaba vivo, completamente consciente, observándola con sus ojos oscuros e insondables. Y en esas miradas, Matilda sintió una profunda tristeza, como si el ser quisiera mostrarle algo que iba más allá de todo lo que ella conocía. La muerte. Ese pensamiento la golpea con una fuerza abrumadora. La muerte. No la muerte física, el final biológico que todos los seres humanos conocen y temen, sino algo más profundo, más aterrador. La criatura le estaba mostrando la verdad sobre lo que sucede después de la muerte, y era mucho peor de lo que Matilda podría haber imaginado. La siguiente vez que cerró los ojos, las visiones se intensificaron. El paisaje ante ella era vasto y oscuro. Ya no estaba en la tierra, eso lo sabía. Estaba en algún lugar que no podía identificar, un lugar donde la luz parecía no tener cabida. Todo era una penumbra, y en el aire flotaba una sensación de desolación infinita. A lo lejos, las sombras se movían lentamente, como almas errantes que habían perdido todo sentido de identidad. Matilda caminó, o al menos lo intentó. No sentí sus pies tocar el suelo, de hecho, no estaba segura de que hubiera un suelo bajo ella. Se movía sin esfuerzo, flotando en ese paisaje sombrío, mientras las figuras oscuras la observaban desde la distancia. Esto es lo que viene. La voz de la criatura resonó en el aire, pero esta vez no era solo un susurro en su mente. Era como si todo a su alrededor estuviera vivo con esa voz, una presencia omnipresente que lo gobernaba todo. Matilda se detuvo cuando vio algo a lo lejos. Era una figura solitaria, inmóvil, en medio de ese paisaje de sombras. A medida que se acercaba,
podía distinguir más detalles. La figura era humana, o al menos parecía humana. Pero algo estaba mal. Muy mal. La piel de la figura era grisácea, casi translúcida, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y marcas extrañas, como si hubiera sido sometido a algún tipo de tortura inimaginable. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero Matilda sintió su mirada, una mirada vacía y sin vida que la penetraba hasta el alma. ¿Qué es esto?, preguntó Matilda, su voz apenas un susurro. Esto es lo que viene después. La figura no se movió, pero Matilda supo que la criatura estaba mostrando esto como una advertencia. Este era el destino que le esperaba a la humanidad, a todas las almas atrapadas en el ciclo de vida y muerte controlado por fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. No hay escapatoria. Matilda intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. Estaba atrapada en ese lugar, obligada a mirar la desolación que la rodeaba. Y mientras más tiempo pasaba en esa visión, más sentía que algo dentro de ella se desmoronaba. La esperanza, la voluntad de luchar, todo se desvanecerá. Tus creencias sobre la muerte son defectuosas. No hay liberación. No hay descanso. Solo existe el ciclo. Las palabras de la entidad resonaron con un eco siniestro. Matilda lo entendía ahora. La muerte no era el fin, sino solo el comienzo de otro ciclo de sufrimiento, un ciclo controlado por esas mismas entidades que la habían estado observando desde el principio. Y entonces, la figura frente a ella comenzó a moverse. Lentamente, como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado, levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Matilda se congeló. Ese rostro era el suyo. Despertó de golpe, con el corazón latiendo desbocado y el sudor empapando su frente. Estaba de vuelta en la tienda, pero el terror que sentía no había desaparecido. Había visto su propio destino. Lo que la criatura le había mostrado era claro, no había escapatoria. No solo estaba atrapada en este ciclo, sino que ya estaba condenada a él. Durante los días siguientes, las visiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Cada vez que cerraba los ojos, veía más y más fragmentos de ese otro mundo, de ese otro lado de la existencia. Vio millones de almas atrapadas en un ciclo eterno de renacimiento y muerte, sin posibilidad de descanso, sin esperanza de liberación. Cada uno de ellos estaba siendo utilizado, controlado, como simples piezas en un juego cósmico. Los soldados la vigilaban de cerca, pero no sabían lo que realmente estaba ocurriendo dentro de ella. Para ellos, Matilda estaba perdiendo el control. Para Matilda, era el mundo el que se estaba desmoronando a su alrededor. Sabía que no podía confiar en nadie. Los militares la estaban vigilando, esperando cualquier señal de debilidad, cualquier excusa para sacarla del campamento. Y la criatura no la dejaría ir, no mientras quedara algo que pudiera mostrarle. No mientras quedara algo de humanidad dentro de ella que pudiera consumir. Una noche, mientras el campamento estaba en silencio, Matilda decidió que ya no podía seguir así. Sabía que debía encontrar respuestas, pero las respuestas no estaban en las visiones, ni en las revelaciones abstractas de la entidad. Las respuestas estaban en el propio ser. Aprovechando el silencio de la noche, salió de su tienda, manteniéndose en las sombras mientras los guardias hacían su patrulla rutinaria. Su objetivo era claro, debía regresar a la tienda médica, donde la criatura seguía reposando en su camilla. Sabía que el contacto con la entidad era peligroso, pero también sabía que era la única forma de obtener las respuestas que necesitaba. Cuando finalmente llegó a la tienda médica, se detuvo en la entrada, dudando por un momento. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Podría soportar lo que la criatura aún tenía para mostrarle? Pero antes de que pudiera reconsiderar, sintió la familiar presión en su mente, esa sensación de ser observada. Entra, Matilda. El ciclo debe continuar. Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, y luego entró.
La tienda estaba sumida en una penumbra inquietante, como siempre. La figura del ser alienígena, tendida sobre la camilla, parecía más pequeña de lo que recordaba, pero la sensación de poder que emanaba era más fuerte que nunca. Estaba despierto, observándola, incluso aunque sus ojos no se movieran. Matilda se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás, pero ya no podía soportar la incertidumbre. Tenía que saber más. Tenía que entender. Se detuvo junto a la camilla y, por un momento, se inclinó hacia la criatura, como. Y entonces, todo cambió. Las visiones la golpearon de inmediato, como una ola imparable. Ya no estaba en la tienda médica. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, en otra dimensión. La realidad misma se desmoronaba a su alrededor mientras el universo se extendía ante ella, vasto e inabarcable. Vio mundos enteros nacer y morir en un instante, civilizaciones siendo arrasadas por fuerzas incomprensibles, y siempre, en el centro de todo, la entidad observando, controlando, tirando de los cables. El ciclo es eterno, Matilda. No hay escapatoria. Matilda sintió una desesperación abrumadora al comprender la magnitud de lo que le estaba siendo mostrado. No solo la humanidad, sino toda la vida en el universo estaba atrapada en ese ciclo interminable, utilizada como energía por fuerzas más allá de toda comprensión. No había escapatoria, ni siquiera en la muerte. Y entonces, vio algo más. Algo que hizo que su corazón se detuviera. En el centro de ese vasto ciclo de nacimiento y destrucción, vio su propio rostro. Tu vida no es más que un fragmento. Pero incluso los fragmentos pueden ser útiles. Matilda gritó, pero su grito se perdió en la oscuridad infinita.